Hola, hola, hola. Bienvenidos. Vamos a dar este ratito a ver para que se conecten los camaradas antes de empezar. ¿Se escucha bien? Ya, bacán. Bacán, bacán. Vamos a dar unos minutitos a ver si más camaradas se conectan y vamos a partir el día de hoy con una conversación, se podría decir, sobre cómo promover o propiciar un bienestar emocional en los niños y en las niñas en estos tiempos de cuarentena. Ya estamos casi, parece, a las 8:30 partimos. Estamos dando este tiempito para que se unan más camaradas. Ya, yo aquí tengo que son las 8:30, así que démosle nomás, po. Hola camaradas, yo me llamo Estefanía, yo soy, bueno, bullanguera, obvio. Soy psicóloga clínica, pero trabajo súper ligada a infancia. Bueno, me relaciono más como con el tema comunitario infanto-juvenil. Así que, bueno, desde la asociación me dijeron que necesitaban o como que les interesaba que pudiéramos hablar un poco sobre salud mental en los niños y en las niñas en estos tiempos de cuarentena. Así que yo feliz de aportar desde lo que sé, desde lo que veo todos los días, que es donde yo trabajo con niños, bebés, adolescentes también de todo el sector norte de Santiago. Ahora obviamente está como todo parado por el tema de la pandemia, pero es en lo que yo me muevo en el cotidiano. Entonces desde ahí, desde mi experiencia, mi idea también es poder apoyar y poder aportar a los papás, las mamás bullangueras, a todos los cuidadores de niños que en estos momentos están pasando la cuarentena con niños en las casas. Sé que debe ser un poco estresante quizás, hay harta incertidumbre en el ambiente, me imagino que también muchos deben tener rabia, enojo con todo esto que está pasando con la pandemia. Y por eso también es súper importante prestar atención a qué es lo que están pasando, viviendo los niños. ¿Cómo estarán sintiendo ellos este confinamiento obligatorio? Ya la mayoría de los niños llevan poco más de un mes sin ir a clases, sin ir a la escuela, sin ir al jardín. Entonces, obviamente eso repercute mucho en sus emociones, en cómo se relacionan en la casa, en cómo funcionan las rutinas en la casa. Así que, como les digo, voy a aportar desde mi experiencia a ver si les puedo ayudar un poquito a sobrellevar todo este periodo tan estresante.
Lo primero, ¿cómo le explicamos a los niños lo que estamos pasando? ¿Cómo les explicamos lo que es una epidemia, una pandemia? ¿Qué es esto que nos está afectando en estos momentos a nivel global? O sea, porque no está pasando solo en Chile, sino que obviamente es a nivel mundial. Entonces, ¿cómo le explicamos a ellos qué es lo que está pasando y qué es lo que nos ha llevado a tener que quedarnos en la casa? Yo siempre digo, siempre las explicaciones a los niños, y a los niños siempre hay que ir con la verdad, siempre hay que decirles qué es lo que está pasando. Obviamente va a depender de su etapa del desarrollo, su edad, su nivel de adquisición del lenguaje, y para eso también es súper importante que todo lo que yo pueda decir acá también ustedes lo vayan adaptando a su propia realidad, porque nadie tiene como la verdad absoluta sobre este tema ni sobre ninguno, sino que todo hay que tomarlo como desde nuestra propia realidad, nuestra propia cotidianeidad, y desde ahí adaptarlo para que nos funcione, obviamente. Entonces, ¿cómo les explicamos lo que es una epidemia, lo que es una pandemia y lo que estamos pasando? Dependiendo de la edad de los niños, podemos partir explicando qué es un resfrío, una enfermedad, una gripe, dependiendo también el nivel de entendimiento de cada uno de ellos, y que quitándole como este tono alarmista o dramático que los pueda poner como un poco más ansiosos, sino que es una enfermedad, un resfrío, como les digo, una gripe, si son niños más grandes, un tipo de influenza, no sé, que en el caso de que nos enfermáramos todos, para los doctores sería muy difícil tener que atendernos a todos al mismo tiempo, y que esa también sea la razón por la cual estamos en casa. ¿Sí? Estamos, no sé, algún chiquillo en alguna residencia, en la casa de los abuelos, en un espacio independiente cual sea, por eso nos mantenemos ahí, porque tenemos que cuidarnos para evitar enfermarnos todos al mismo tiempo, ¿sí? Los doctores no van a dar abasto, por eso estamos en la casa, no porque nos vamos a morir todos, no porque esto es terrible y se va a acabar el mundo y se va a acabar Chile, no. O sea, es para mantenernos sanos, evitar seguir enfermándonos más. En algunas casas si hay adultos mayores, para evitar, no sé, que la abuelita se enferme, que la bebé se enferme o el bebé, los hermanitos chicos, darle como esa connotación, y que por eso tenemos que quedarnos en casa a cuidarnos, a apoyarnos, y siempre desde un tono como bien, desde la contención y entregándoles tranquilidad a los niños, evitar alarmarlos, ¿sí? Y ahí nos pasamos directamente al punto de, por ejemplo, medios de comunicación. ¿Qué pasa si nosotros como cuidadores o cuidadoras de estos niños, adultos responsables, les explicamos de manera súper serena y súper tranquila lo que está pasando, pero justo en la tele salen las noticias de que se está muriendo todo el mundo y estas noticias súper sensacionalistas? O sea, lo primordial, obviamente, es evitar que los niños y las niñas vean ese tipo de noticias. O sea, partiendo de ahí desde la base. ¿Cuál es mi rol como cuidador o como cuidadora en ese sentido? Que los niños y las niñas no estén expuestos de manera permanente ni constante a noticias, sobre todo sensacionalistas y alarmistas. O sea, eso es lo principal. Lo segundo, si mantenemos constantemente, por ejemplo, las noticias puestas o la tele puesta, donde hablan todo el día del coronavirus, todo el día de lo terrible que es esto para Chile, de lo terrible que es esto para el mundo, lo único que vamos a generar es que en los niños se genere ansiedad e inquietud de qué es lo que está pasando. O sea, primordial evitar que los niños queden expuestos a noticias sensacionalistas y alarmistas, pero independiente del tono de la noticia, la exposición prolongada a estas noticias puede generar inquietud, ansiedad o mayor incertidumbre en los niños y también en los adultos. O sea,
Si nosotros estamos todo el día dándole vuelta en la cabeza al mismo tema, obviamente en algún momento también nos vamos a angustiar. Y ahí tocamos un punto que igual es súper importante. Toda emocionalidad de los adultos que están alrededor de los niños va a reflejarse en esos mismos niños, ¿ya? Por ejemplo, si yo como adulta estoy súper estresada, súper angustiada con el tema, o sea, sí o sí eso se le va a traspasar al niño o a los niños que están en la casa compartiendo espacio conmigo. O sea, mientras yo mantenga la calma, los niños también van a estar tranquilos y menos ansiosos. Ya entendamos también que esto ha significado un cambio de rutina para todos. Ya los niños ya no están yendo al colegio, no están viendo a sus amigos, no pueden salir a la calle. Entonces, mantengámonos nosotros como adultos tranquilos, serenos, por así decirlo, dentro de lo que se pueda, entendiendo que esta es una situación excepcional. Pero de esa manera también vamos a propiciar que emocionalmente los niños también estén más tranquilos y menos ansiosos. Lo otro, obviamente, separar las conversaciones que son de los adultos de las conversaciones con los niños. Si vamos a comentar una noticia, vamos a comentar que, no sé, que el vecino se contagió, que al vecino le pasó otra cosa, etcétera, no lo hagamos cuando estén los niños ahí. Quitémonos de la cabeza esa idea de que no, si los niños no entienden, los niños no se dan cuenta, los niños no saben lo que pasa, porque sí, se dan cuenta de todo, entienden perfectamente lo que yo como adulta estoy conversando con la persona al lado, escuchan todo y si no les explicamos o estamos hablando de una temática o en un lenguaje que no está acorde como a su nivel de desarrollo, lo que vamos a generar es más incertidumbre, más confusión y que los niños hagan como que sus propias conclusiones de un tema que a lo mejor no es tan terrible, pero que ellos como no lo entienden lo van a maximizar y les va a generar mucha mayor ansiedad. Y bueno, lo que hablábamos delante, el tema también súper importante de la atmósfera relacional en la familia y que tiene que ver netamente con que si los padres están alterados, las madres están alteradas, los cuidadores o los adultos que están con los niños están alterados, es muy, muy difícil que un niño esté tranquilo y feliz, ¿ya? Eso lo postuló hace mucho tiempo Daniel Siegels, que es un médico neuropsiquiatra que... bueno, yo como psicóloga igual tengo como hartos rollos con el tema de la psiquiatría, pero tiene postulados buenos y uno de ellos es eso. O sea, los niños captan e interiorizan todas las emociones que están alrededor de ellos, en su entorno, en su casa, el resto de los adultos. Y no hablo solamente de ansiedad y no hablo solamente de incertidumbre, que es como lo que está primando en estos momentos en la casa, es... todo tipo de emocionalidad. Si en una casa lo que prima es la rabia, es la ira, los niños van a interiorizar eso y van a reflejar esas emociones también. Por eso es súper importante que los adultos que están con los niños principalmente sean quienes les entreguen la tranquilidad y les entreguen la confianza y la seguridad de que todo lo que está pasando ahora va a pasar, o sea, no va a permanecer para siempre. Esto es un periodo acotado, es una situación excepcional, es algo que está pasando ahora en el mundo, ¿sí? Que todos nos vemos afectados, los niños conectan muy bien con el tema de la empatía. O sea, si hablamos como de que todos nos estamos sintiendo muy parecidos a cómo se siente él o cómo se siente ella, lo va a interiorizar de una manera mucho más segura y con mucho más confianza, ¿ya? Súper importante en este punto es como darnos el permiso también como cuidadores o cuidadoras de un niño o de una niña a equivocarnos,
a reconocer ese error y a pedir disculpas. O sea, nadie es perfecto, no hay un manual sobre crianza, no hay un manual que a nosotros nos diga cómo mantener firmemente la emocionalidad como positiva en los niños. No, o sea, démonos el permiso a equivocarnos, a reconocerlo y a pedir disculpas también y decirle a los niños, me equivoqué, no debí decir eso, esta situación me tiene a mí también muy angustiada porque no sé bien qué es lo que va a pasar, me siento de repente igual de angustiada que tú, ¿por qué no? Y resolvámoslo juntos, o sea, eso es primordial. De esa manera les demostramos a los niños que estamos interesados en ellos y en lo que ellos sienten y en cómo también nuestros actos, nuestras acciones les afectan. O sea, la única manera de que un niño crezca, por ejemplo, con una autoestima positiva, con seguridad y con confianza, es que los adultos que estuvieron con ellos durante su infancia le hayan promovido ese tipo de recursos. ¿A través de qué? Del reconocimiento de sus emociones. O sea, a mí como adulto responsable no me puede dar lo mismo que un niño se sienta, no sé, inseguro porque estuvo mucho rato, por ejemplo, viendo la tele, qué sé yo, y vio las noticias que, no sé, lo que habían mostrado, estuvieron mostrando mucho la semana pasada, la situación en Ecuador, por ejemplo, que le estuvieron dando como caja en las noticias. Un niño estuvo viendo las noticias mucho rato, quedó angustiado, porque obviamente si no entiendes lo que está pasando, el tema te va a angustiar. Entonces, lo que tenemos que primar en estos momentos es brindarle la seguridad y de explicarles la situación, siempre con tranquilidad y anticiparlos también a lo que va a pasar. O sea, es un periodo excepcional, nos tenemos que quedar en la casa, tenemos que cuidarnos, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que este periodo de confinamiento sea lo más, no sé si entretenida sea la palabra, pero lo más ameno posible y lo más cómodo posible dentro de la familia. Pero yo también como adulto de repente me angustio, de repente también me aburro, porque no, de repente tampoco sé qué hacer y reconocérselo a los niños, sobre todo a los niños que son más grandes, 7, 8 años, entienden perfectamente cuando los adultos les explican cómo se están sintiendo y qué les está pasando. En este mismo sentido, o sea, sería muy esperable que la mayoría de los niños actúen como de forma extraña en estos periodos, en periodos de cuarentena, en periodos de confinamiento. Y cuando me refiero como a formas extrañas, son formas que comúnmente no suelen actuar, ¿ya? Y quienes se pueden dar cuenta de eso son netamente sus adultos responsables, sus cuidadores, sus cuidadoras, quienes comparten con ellos en la cotidianeidad y quienes están con ellos todos los días. Entonces, cuando hablamos de actuar de manera extraña, podemos hablar de mucho llanto, niños que están muy enojados, niños que gritan mucho, o todo lo contrario, niños que se van para adentro, que no dicen nada, que dejaron de hablar, que no quieren jugar, no quieren compartir. Y cuando hablamos como de estas formas extrañas de comportamiento y que se dan por situaciones excepcionales, hablamos como de desregulaciones emocionales y que tienen que ver con que los niños hasta ya muy grandes, o sea, estoy hablando hasta los 12, 15 años de hecho, no tienen las palabras ni los recursos para poder expresar qué es lo que están pasando, cómo se están sintiendo, qué emoción tienen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desregulaciones, hablamos de dificultad o incapacidad de poder expresar lo que sienten o lo que quieren, ¿ya? Lo más típico de desregulaciones y que se da
entre los 2 y los 4 años, que son una edad bien complicada, son las pataletas. Y es muy probable que en este tiempo de estar en cuarentena, encerrados en la casa, a lo mejor en espacios muy pequeños, los niños o las niñas presenten muchas más pataletas de lo que estaban presentando previo a toda como la emergencia sanitaria. ¿Ya? No hay así como una técnica específica para controlar las pataletas. No hay una varita mágica para evitarlas, porque es parte del desarrollo de los niños. Es parte de descubrirse, de descubrir sensaciones corporales, porque si hablamos de emociones, también hablamos de sensaciones corporales. La felicidad, bueno, nosotros como adultos lo podemos identificar, pero la felicidad corporalmente no se siente de la misma forma que se siente, por ejemplo, la rabia o que se siente el miedo. Nosotros como adultos durante nuestra vida hemos hecho un trabajo de ir identificando que no sé, que la rabia se puede sentir como un calor corporal o de repente se me aprieta el pecho, no sé. Pero los niños no saben y no se dan cuenta, y la mayoría comienza a experimentar este tipo de emociones cuando, por ejemplo, ni siquiera maneja el lenguaje. O sea, ¿cómo un niño de 2 años te va a decir que se enojó o se frustró porque le dijeron que no podía salir a la calle a jugar con los amigos porque estamos en cuarentena? O sea, no hay modo de que te lo pueda explicar. Y la única manera de poder expresar esta sensación y esta emoción va a ser a través de una pataleta. Por ende, en estos tiempos de cuarentena y de confinamiento, como les digo, es mucho más común y mucho más esperable que desarrollen con más frecuencia pataletas. Y se puede dar, claro, no solamente como en la etapa donde generalmente se dan, que es entre los 2 y los 4 años, sino que también se puede dar en niños más grandes y que tienen que ver netamente con esto de no poder expresar lo que necesitan, lo que sienten o lo que quieren. ¿Ya? Entonces, así como algo base, por ejemplo, que yo sé que les puede servir a las mamás, a los papás o a los adultos que estén con los niños para el manejo de las pataletas, es lo primero, acercarse de manera tranquila al niño, a la niña. Yo sé que, claro, si han habido 3, 4, 5, 6 pataletas en el día, ya obviamente a la número 6 o 7 ya no van a acercarse de manera tranquila, pero intentarlo dentro de sus posibilidades. Si hay más adultos en la casa que los puedan acompañar, que ya por favor a la 6ª pataleta que ya sea el otro adulto también el que se acerque como a manejar esta desregulación. En caso de que no, de que estén solo ustedes, solo un adulto que se haga cargo de los niños o de las niñas, tomar aire, contar hasta 5.000, acercarse de manera tranquila, ponerse a la altura de los niños. Y los niños generalmente cuando hacen pataleta están en el suelo, entonces no sirve de nada que yo como adulto les hable de aquí al suelo y demostrarles como que yo estoy acá arriba y que vengo a imponer autoridad. No, porque las pataletas no son una crisis como con la autoridad, sino que tienen que ver con las emociones, y las emociones trabajan a la base con la empatía. Entonces es primordial que nosotros como adultos en esos casos nos acerquemos, como nos pongamos a su altura, pero físicamente. O sea, si los niños están en el suelo, agachémonos. Si los niños están haciendo pataletas sentados en una silla, pongámonos a la altura de esa silla y miremoslo de frente. O sea, no desde arriba, no desde más abajo, sino que a la par, de manera simétrica, ¿ya? Nos acercamos con tranquilidad, nos ponemos a su altura, les hablamos con calma. Como son desregulaciones emocionales y que generalmente son emociones bien incómodas para los niños, rabia, frustración, tristeza, las que provocan las pataletas, un abrazo bien contenedor antes de decir cualquier cosa
a los niños les van a bajar las revoluciones en 2 segundos. Puede, y que pasa mucho también, que empiezan a pegar patadas, que no quieren nada. Y es ahí cuando les empezamos a hablar con calma y les explicamos también a ellos qué es lo que están sintiendo. O sea, demostrarle interés en lo que les está pasando y explicarles también qué es lo que están sintiendo. Sí, hijo, hija, sé o entiendo que te haya enojado no poder salir a la calle, entiendo que te haya enojado que tu hermano o tu hermana te quitó el celular o que tú quieres ver la tele y están viendo otras personas, lo entiendo. Yo también me sentiría así, pero podemos esperar hasta tiempo después que se desocupe la tele o que te devuelvan el celular, para que vaya como bajando las revoluciones. Les vamos dando cierta como solución también a esa sensación tan desagradable. O sea, si nosotros como adultos, cuando nos da rabia algo, cuando hay algo que nos frustra, nos sentimos incómodos. Entonces con los niños pasa exactamente lo mismo. Los niños también se sienten incómodos. Los niños también les molesta corporalmente sentir frustración, pero no saben lo que están sintiendo porque no tienen esa palabra o no tienen identificada esa emoción dentro de su vocabulario. Entonces nunca te lo van a poder decir. Explotan. Esto es como una explosión de energía que se convierte en una pataleta porque ya es algo que no pueden controlar. Entonces nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de explicarles a ellos qué es lo que están pasando, qué es lo que están sintiendo, demostrarles que tenemos interés en esa rabia o en esa frustración que están sintiendo. Y desde ahí también ofrecerles una solución, cambiar el foco de lo que está pasando. Hoy sí, yo entiendo que te sientas, que te moleste o que estés enojado porque tu hermano te quitó el celular para ver YouTube. Pero ¿te parece que vayamos, no sé, acompáñame a ordenar la cocina mientras tu hermano tu hermano desocupa el teléfono para que después te lo pase a ti? Le damos una solución, le cambiamos el foco y también le demostramos el interés y le explicamos qué es lo que está pasando y qué es lo que él está sintiendo. Yo sé que en estas épocas de confinamiento las pataletas se pueden dar por cosas muy pequeñas, que a lo mejor antes de la pandemia los niños no generaban este tipo de conductas porque, no sé, a lo mejor, no sé, el hermano le quitaba el teléfono y eso no era como sinónimo de problema, de pataleta ni nada. Pero en esta situación excepcional, estresante, sí va a ser decidor. O sea, puede que ahora sí, efectivamente, esa situación rompa con toda la tranquilidad de la casa y de la situación. Y vamos a tener que nosotros también como adultos respirar profundo y ayudarlos también a manejar esa ansiedad, esa inquietud, esa rabia, esa frustración o lo que sea que haya desencadenado la pataleta, ¿ya? Entonces, para controlar la pataleta, independiente de la edad, igual, obviamente siempre esto, como les decía al principio, adaptado también como a sus propias realidades. O sea, de repente hay niños que de verdad no escuchan, no te quieren escuchar o no te entienden lo que tú estás hablando. Entonces ahí el contacto físico es lo primordial. Y aprender también que cuando tocamos a un niño con una pataleta hay que tocarlo también como de una manera envolvente. No sé cómo explicarlo. Siempre tendemos como a agarrar así fuerte a los niños cuando están teniendo una pataleta, así como cálmate, pero lo que necesitan es una como
que los tomemos de manera envolvente para darles seguridad, no para cuestionar lo que están sintiendo. No sé si me logro explicar. De esa manera les damos contención, porque es una desregulación emocional y es una explosión de energía. Esto es como una olla a presión, o sea, es una explosión de energía, y lo que necesitamos hacer es volver a traer esa energía al niño, a la niña, y casi que volver como a contenerlo, ¿ya? Y explicándole qué es lo que a él le está pasando, qué es lo que ella está sintiendo, ¿ya? Cuando yo hablaba antes sobre cómo cambiar el foco de la atención, ofrecer alguna solución, es súper importante como que no le digamos, ya, no sé, vamos a ir a Fantasilandia, ponte tú mañana para que se te pase la pataleta, porque sabemos que no va a ocurrir. O sea, hablábamos al principio que era súper importante ir con la verdad hacia los niños. Entonces, si le estamos prometiendo cosas que no vamos a cumplir solo para que deje de hacer una pataleta, en realidad es contraproducente, porque nos va a generar más frustración, más rabia, y a medida que vaya creciendo se puede transformar también como en un desafío a la autoridad. O sea, si yo sé que tú no me cumples, yo sé que porque en realidad se vuelve hasta como un chantaje. O sea, yo sé que tú no vas a cumplir y que me estás ofreciendo esto para que yo deje de hacer lo otro, y no va a suceder. Entonces se vuelve contraproducente. Ya no sé si se logra, si me logro dar a entender. Bueno, lo que decía al principio, o sea, en esta época de cuarentena se van a dar muchas más pataletas, con mucha más frecuencia, por razones menos comunes de lo que se daban antes. Así que como adultos que convivimos con los niños en esta etapa, vamos a necesitar también una dosis extra de paciencia. O sea, no tenemos otra opción. Y para eso yo aquí estuve también como revisando algunas técnicas, por ejemplo, de relajación para trabajar con los niños, siempre como basado como en la imaginación y en el juego. O sea, no podemos hacer ningún trabajo ni actividad con los niños si no los invitamos también como a salirse de este mundo y de esta situación. O sea, cuando estemos jugando con los niños, cuando estemos conversando con ellos, saquémoslos también de la situación, aunque sea de manera imaginaria, del confinamiento y de la pandemia, y pensemos en otras cosas. Yo aquí tengo 3 ejercicios como de relajación que se pueden hacer cuando no sé, los niños estén con mucha energía. Por ejemplo, generalmente como en la tarde noche los niños se activan mucho. No sé por qué, pero como que siempre antes de tener que dormir o de tener que acostarse, como que los niños así les aflora toda la energía. Quieren hacerlo todo. Quieren jugar, gritar, saltar. Y llega la hora de dormir y no tenemos cómo efectivamente calmarlos y bajarle esta energía. Entonces yo aquí tengo 3 como técnicas de relajación súper fáciles, súper rápidas, que se pueden repetir unas 4 o 5 veces, o también dependiendo como lo que requiera o lo que aguanten el niño o la niña, y que se puedan hacer también después, por ejemplo, de una pataleta, antes de ir a acostarse, o en cualquier momento del día donde necesitamos también que baje la revolución, porque nosotros como adultos también nos cansamos y necesitamos también bajar las revoluciones y tomar un descanso. Entonces la primera técnica, que es para niños, yo creo que unos sobre 3 años puede ser, que es la técnica de relajación de Köppen.
Sí, yo creo que es como para niños sobre los 3 años, pero como les digo, o sea, cada adulto tiene que evaluar también como las capacidades de cada uno de los niños y de las niñas de las que están a cargo. Entonces, se puede ir adaptando también. Pero esta técnica es trata de contraer y de ir soltando el cuerpo, ¿ya? Entonces es ideal como para antes de dormir, que tenemos como que tensar el cuerpo y soltarlo. Como la idea es poder hacerlo con niños y con niñas, de repente como el tema tan abstracto a los niños les cuesta como enganchar. Entonces, cuando hablamos de contraer y de soltar el cuerpo, lo vamos a ir haciendo por partes y siempre dándoles un ejemplo como tangible o algo que ellos conozcan, ¿ya? A ver si me explico mejor. Por ejemplo, si vamos a hacer que los niños tensen las manos, ¿ya? Necesitamos que las tensen y que después las suelten. Les damos un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a exprimir un limón, por ejemplo. Vamos a apretar una piedra que tenemos en las manos. Las vamos a apretar, unos 5 o 6 segundos y las vamos a soltar. Así, con ese tipo de ejemplos y como demostrándoles, ¿ya? Ideal sí que si esto lo van a hacer los niños, que los adultos que estén con ellos también lo hagan y también participen. También es un momento para conectar y les va a servir a ustedes como adultos también para relajarse. No sé, por ejemplo, para los pies, que pisen barro, por ejemplo, que pisen fuerte, unas 4 o 5 veces y que relajen los pies. Para los hombros, por ejemplo, que se imaginen que son una tortuga y que llevan el caparazón, entonces que sientan el caparazón y que relajen los hombros. Que se estiren como un gato, que estiren los brazos, que estiren las piernas, la espalda, que imiten a un gato cuando se engrifa, por ejemplo, y que después se suelten. Eso también les va a ayudar mucho a relajar, a bajar las revoluciones. La cara también. Muchos niños tienden, por ejemplo, a apretar mucho la mandíbula. No solamente cuando están como excitados emocionalmente, sino que como que en el constante, si de repente están viendo tele o están viendo YouTube, tienden a estar muy, muy contraídos. Entonces, por ejemplo, la técnica de que imaginen que están mascando chicle y que muevan la mandíbula como que están masticando chicle y de esa manera también la van soltando, ¿ya? Y no sé, para el resto de los músculos de la cara, que se imaginen como que se les para una mosca, entonces que se la tienen que ir sacando, pero solo moviendo, haciendo como gestos. Entonces eso también sirve como un momento de esparcimiento, que pongamos caras, que movamos los ojos, que los abramos, que movamos las cejas. Se los podemos ir nombrando también las partes de la cara a los niños más chicos y también les va a ayudar en la adquisición del lenguaje, por ejemplo. O sea, no solamente una técnica de relajación. Otra técnica, por ejemplo, tenemos la técnica de la flor y la vela, ¿ya? Que esta sí puede, para momentos así, por ejemplo, justo después de una pataleta, es súper rápida, súper fácil y la podemos utilizar en cualquier parte porque no necesitamos ningún implemento. O sea, imaginarse que el dedo es una flor, que los niños tengan que oler profundamente y que al momento de exhalar se imaginen que este dedo es una vela, por ejemplo, y tienen que apagar la vela. Fácil, 4 o 5 veces que lo hagan y con eso los niños también se van a relajar y van a bajar también los niveles de ansiedad. Con respecto a los cuidadores y a las cuidadoras que están con niños en estos tiempos de cuarentena, hay 4 claves que yo creo que son primordiales también. Uno, para ayudar a los niños a llevar este confinamiento de manera más tranquila,
pero también para evitar que los adultos que están con ellos se estresen más de la cuenta. O sea, en primer lugar, ajustemos las expectativas. O sea, yo sé que, por ejemplo, desde las escuelas o desde los jardines han mandado tareas, han mandado trabajos, clases online o que tienen que ir de repente a las mismas escuelas a buscar guías. Ajustemos las expectativas, o sea, no lo podemos hacer todo. No nos da el tiempo para hacer todo, aunque nos digan, pero si vamos a estar todo el día en la casa, sí, pero estar todo el día en la casa implica muchas tareas, muchas cosas que hacer y no nos podemos sobreexigir, ¿ya? En estos momentos lo primordial es que nos quedemos en la casa y que estemos sanos. Lo primordial en estos momentos no es tener que llenar todas las guías del colegio, ni tener que llenar una lista, así como una checklist de me levanto a tal hora, a esta hora desayunamos, a esta hora, no sé, hacemos las tareas, a esta hora nos conectamos. No, o sea, ¿para qué? O sea, esto no es un campeonato de quién hace más actividades en la cuarentena, ni... No. O sea, adaptémoslo a nuestra realidad familiar, a qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a los niños y qué cosas podemos hacer también. O sea, no nos sobreexijamos como adultos ni los sobreexijamos a ellos. Porque sobreexigirlos también va a significar más estrés, más ansiedad y por supuesto, por ejemplo, más desregulaciones emocionales. O sea, necesitamos que los niños estén bien, que los niños estén tranquilos, que se sientan seguros y sobreexigiéndolos no es la manera, ¿ya? No lo vamos a lograr, va a ser contraproducente. Entonces, en ese sentido, adaptar, por ejemplo, todas las recomendaciones o todos los consejos que nos den desde la escuela, desde el jardín, lo que leamos en las redes sociales, lo que nos diga el vecino o la vecina, adaptémoslo a nuestra realidad familiar. O sea, nadie conoce mejor a los niños y a las niñas que los adultos que están con él o con ella todo el tiempo. O sea, el vecino no va a conocer mejor a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu nieto, mejor de lo que lo conoces tú. Entonces, tú sabes qué cosas puedes hacer con ellos y qué cosas no, qué te va a resultar y qué no, ¿sí? Todo lo que te haga sentido, todas las recomendaciones, todas las actividades que a ti te hagan sentido y que sientas como que se acomodan a tu realidad familiar, tómalas. Pero si no, ¿para qué? O sea, no esperamos que los niños en estos tiempos, en este periodo, aprendan o realicen en la casa las tareas que iban a realizar en la escuela. O sea, es imposible. O sea, tenemos cuidadores y cuidadoras multitareas en estos tiempos. O sea, personas que están trabajando, están haciendo la comida, están haciendo las camas, además tienen que estar pendientes de las tareas de los niños y de las niñas. Si hay más de un niño en la casa, tienen que estar pendientes de los 3, 4, 5 niños que hay en la casa. Entonces, no pretendamos que vamos a cumplir con todo, porque sería ponernos metas demasiado ambiciosas y en realidad la prioridad ahora es mantenernos sanos. O sea, eso es lo primordial. Lo primordial no es que de vuelta de la cuarentena los niños estén como en el primer lugar del curso, ni que sea el que más actividades y tareas o guías hizo. No, o sea, como les digo, yo trabajo con niños desde los 0 hasta los 7, 8 años y desde los jardines infantiles les están enviando tareas para hacer a los niños de 2 años y es como, en realidad, o sea, ¿qué es lo que yo como cuidador o como adulto en estos momentos puedo hacer y qué no? O sea, si puedo realizar la actividad que me mandó la educadora o que me mandó la tía del colegio, perfecto. Pero si no puedo, perfecto también. O sea, este periodo evitemos estresar a los niños y sobreexigirlos. O sea, en la casa tienen muchas más cosas que hacer, por ejemplo, de lo que tienen que hacer en la escuela. Entonces no
es muy, muy difícil que puedan realizar todas las actividades, ¿ya? Lo que les decía, la idea es apoyar el aprendizaje, pero no generar un estrés adicional que nos pueda, que pueda significar que en un rato más vamos a tener 3, 4, 5 pataletas y niños llorando y niños que no quieren saber nada del colegio porque no es necesario. O sea, no es necesario. Y algo que yo creo que es súper importante, que últimamente se ha hablado harto, pero nunca está de más reforzarlo, y es el tema de la corresponsabilidad y el autocuidado. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos que todas las personas que están viviendo dentro de una casa tienen que compartir las responsabilidades que significa mantener esa casa en pie. O sea, dejar de lado los estereotipos de género, los roles de género, porque en realidad, sobre todo en estos tiempos, no nos sirven. Involucrar también a los niños en las tareas domésticas de acuerdo a su edad, a su etapa del desarrollo. Pedirles que nos ayuden a barrer a los niños, que nos ayuden, por ejemplo, a secar la loza, dependiendo de la edad también, que hagan sus camas. Y eso aparte de bajarnos como las responsabilidades que tenemos como adultos, significa también que a ellos los estamos apoyando para que en un futuro también sean adultos funcionales, o sea, que sepan hacer las cosas. Les va a permitir también entretenerse haciendo alguna actividad, sobre todo si es primera vez que los mandan a barrer, si es primera vez que van a hacer su cama, para ellos va a ser muy entretenido, va a ser un desafío. Y les va a servir también para distraerse y para pensar en otras cosas, en aprender algo nuevo. El autocuidado, que era lo que les comentaba, corresponsabilidad y autocuidado. Todos nos estresamos, como hablábamos hace un rato, todos nos sentimos angustiados con esta situación, todos podemos tener incertidumbre o confusión sobre lo que está pasando, y en este periodo de confinamiento estar todo el día, todos los días encerrados en la casa, de repente con muchas personas en un espacio muy reducido, obviamente a nosotros como adultos nos va a generar un estrés extra. Entonces, en ese sentido, sí, tomamos lo que hablábamos al principio, de que nuestra emocionalidad siempre se va a ver reflejada en los niños. Si nosotros estamos estresados y nosotros estamos angustiados, el niño se va a sentir igual, la niña se va a sentir igual. Entonces es importante darnos un tiempo de autocuidado. En cualquier momento del día en que lo podamos hacer, tomémoslo, y da lo mismo lo que sea. O sea, yo no hablo como de darse un baño de espumas ni nada, pero de repente, no sé, salir a fumarse un pucho a la calle, al antejardín, al patio, donde sea, eso ya es autocuidado y nos da tiempo de estar con nosotros mismos, de pensar en otra cosa, de quitarnos también un poco de responsabilidad, de estar todo el rato con los niños, todo el rato haciendo algo, y que lo vamos a hablar en un ratito más. Pero démonos ese espacio, si es una ducha la que nos podemos dar, para estar como solos o solas, súper importante. No sé si el espacio que nos podemos dar es sentarnos en el sillón o tirarnos en la cama a ver el celular, aunque sean 10 minutos, hagámoslo, porque eso también va a permitir que nos relacionemos de mejor manera y de manera más tranquila y menos ansiosa y menos estresada con los niños, ¿ya? Y como lo decíamos y que lo he repetido mucho, la emocionalidad de los adultos se va a reflejar en la emocionalidad de los niños. Entonces, como adultos tenemos que tomar la responsabilidad de mantenernos lo más calmados y tranquilos posible, ¿ya? Para que eso también se refleje en los niños. Muchas de estas desregulaciones que pueden sentir los niños también tienen que ver
con extrañar o con echar de menos la rutina, las personas, los amigos, los familiares, si es que no viven juntos. Entonces, si dentro de sus posibilidades está realizar videollamadas, perfecto. O sea, para los niños eso les va a ayudar mucho. O sea, como humanos necesitamos y estamos acostumbrados a mantener el contacto y la interacción física con otros y con otras. O sea, estamos acostumbrados a conversar con un otro, a abrazarnos. Los niños están acostumbrados a jugar en el jardín, en la calle, en la escuela. Entonces, para ellos es importante también mantener la conexión con sus pares, con sus familiares, ¿ya? Como les decía, si dentro de sus posibilidades pueden realizar videollamadas, es súper beneficioso para el bienestar emocional de los niños. Les permiten conectarse con sus afectos, ver a otras personas. O sea, si estamos en un espacio de 2x2 y somos 4 o 5 personas, obviamente si en una videollamada podemos ver a otra persona que no hemos visto hace tiempo, nos va a quitar también hasta la irritabilidad que tenemos por relacionarnos todo el rato con los mismos. O sea, a nosotros como adultos también nos pasa. Y además va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. O sea, de ver que también nuestros afectos, nuestros pares, nuestros amigos, nuestros familiares están bien, que están seguros, que están en la casa, que no están enfermos, también nos va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. A ver, aquí estaban preguntando cómo hacer para generar un ritmo de trabajo y no agobiarlos. ¿Cómo hacer para saber cuándo es suficiente por hoy? Lo más probable es que los niños te lo digan. O sea, los niños no tienen filtro. O sea, si dentro de nuestras posibilidades está ponernos un horario para realizar las tareas, que no signifique estar 4 o 5 horas sentado en la mesa haciendo guías, porque es imposible mantener la concentración todo ese rato. 40 minutos yo creo que es lo suficiente como para dedicarle, por ejemplo, a un trabajo o algo así. Pongámonos ese horario, no sé, que a lo mejor no es con horas, pero no sé, ya, después del desayuno, como algo tangible, le decimos a los niños, después del desayuno vamos a hacer 2, 3, 4 hojas de la guía. Ya llegan a un acuerdo. Si te dicen, no, si yo soy capaz de hacer 5 o 6, perfecto, hacemos 5 o 6. Pero los niños, las niñas te van a decir al tiro, así como, ya no quiero más. O sea, ya es suficiente, ya me cansé. Los niños y en general los humanos tenemos más o menos 40 minutos de corrido en concentración. Entonces, después de eso, todo ya es exceso. O sea, las horas pedagógicas en las escuelas son de 45 minutos. Se supone que debiésemos hacer ahí, tener un descanso. Sabemos que no pasa, que siguen de corrido la hora y media. Pero los niños más de 40 o 45 minutos no se van a concentrar y ya se van a cansar y ya no van a prestar atención. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero si pueden darse como un momento en el día que esté negociado o acordado con los mismos niños que tanto rato vamos a realizar tantas hojas de la guía o vamos a estudiar todo este contenido, llegar como a un acuerdo y respetarlo. O sea, si tú dices, nos vamos a dar 40 minutos para resolver 3 o 4 hojas de la guía y resulta que las 4 hojas de la guía las hicieron en media hora, tampoco ir sumándole más cosas para cumplir con el tiempo, si el acuerdo era hacer las 4 hojas de la guía. O sea, tenemos que ser consecuentes también con lo que les vamos exigiendo a ellos, ¿ya? Pero los niños te van a decir cuando ya es suficiente. O sea, lo más probable es que se pare, se vaya y ya no pesque más. O sea, eso. Para ir finalizando, algunas actividades para realizar con los niños en la casa que les puedan también ayudar a bajar los niveles de ansiedad, que
les quitemos un poco el aburrimiento, aunque yo soy de la idea que aburrirse nunca es malo. O sea, nosotros como adultos no somos una máquina de entretención para los niños, y dejar que se aburran un rato no es perjudicial para nada. Aburrirse o el tiempo de ocio siempre va a ser bueno para cultivar la imaginación y la creatividad. Entonces, estos como juegos o actividades que yo les voy a nombrar son no para que las realicen todo el día ni hagan un listado de todas las actividades que vamos a realizar, sino que son ideas que pudiesen como ocupar en caso de ser necesario, ¿ya? Siempre importante en el juego, es mucho más importante la experiencia del juego que los objetos que se ocupan para jugar. O sea, da lo mismo si vamos a jugar con, no sé, un Max Steel o vamos a jugar con un cono de confort pintado. O sea, para los niños lo importante es la experiencia, y eso es lo que deja, no el juguete ni el objeto en sí, ¿ya? Para los niños más chicos, estoy hablando como de 0 a 2 años, ya que también uno necesita como armarles alguna actividad, por así decirlo, o hacerles alguna actividad, principalmente para bajarle los niveles de ansiedad que pudiese como producir el estar todo el rato rodeado de gente, entendiendo como que no en todos los casos pasa que los niños a los 6 meses o a los 3 meses entran a la sala cuna o al jardín, sino que de repente muchas familias optan por dejar a los niños en la casa hasta que entren al colegio directamente. Y muchas adultas, o sea, aquí voy a hablar como desde mi experiencia, que la mayoría son mujeres las que se hacen cargo de los niños, están solas todo el día con los niños más chicos, ya como en el cotidiano, previo a la pandemia. Entonces, para los niños también es como romper con la rutina el tener tanta gente en la casa todo el día, ¿cierto? Si estaban acostumbrados a estar solos con su cuidador o con su cuidadora, y ahora resulta que estoy 24/7 con 4 o 5 personas más y ya no me prestan la atención que me prestaban antes, ya no puedo jugar en todos los rincones de la casa solo o sola como pasaba antes, sino que ahora tengo que compartir el espacio, o no me puedo acercar a ciertas cosas o a ciertos lugares de la casa porque hay más personas. Entonces, de repente generar como un juego o alguna actividad con este adulto, con esta adulta responsable, también a ellos les va a bajar los niveles de ansiedad. Y por ejemplo, a mí se me ocurría, no sé, una botella, que esto a los niños más chicos, sobre todo cuando todavía no caminan, les interesa, o sea, les genera mucho interés. Una botella cualquiera con agua, que le puedan echar distintos objetos con colores, por ejemplo botones, papeles, algunas semillas, no sé, porotos, arroz, botones de distintos colores, palitos, hojas que encontraron en el patio, una botella con agua bien sellada, y que los niños puedan hacer rodar esta botella, acompañada por supuesto del adulto o del cuidador que esté con ellos. Les va a generar también un momento de esparcimiento y de compartir con quien estaban acostumbrados a estar solos todo el día, por ejemplo. Para los niños más grandes, ya cuando están caminando, por ejemplo, buscar pistas, no sé, poner distintos objetos en un caminito en el suelo, no sé, objetos, lo que sean, una cuchara, el adorno de la mesa, cualquier cosa, y que ellos vayan recogiendo, y así el adulto también les va nombrando qué es lo que están haciendo. Hoy encontraste la cuchara, hoy recogiste la cuchara, viste la pelota que está más allá, vamos a buscar la pelota. También es una actividad que a los niños les ayuda a bajar la ansiedad, los mantiene activos, y además promovemos su psicomotricidad. O sea, y con cosas tan fáciles, ya y tan cotidianas. Para los niños más grandes, como de 3 a 4 años, que es la etapa de las pataletas, lo ideal siempre es priorizar actividades o juegos que les permitan identificar emociones y que promuevan el lenguaje,
¿ya? Por ejemplo, el juego de mímicas, ¿ya? Que puedan hacer gestos que imiten animales, que imiten ciertas acciones. A ellos les va a ayudar a ir identificando las emociones, que nos va a servir, por supuesto, después si es que algún día vuelve a presentar pataletas o se vuelve a desregular, va a ir identificando las emociones porque ya las imitó, porque ya se las nombraron, porque vio que la mamá, el papá, el hermano hizo la mímica y se va a acordar, ¿ya? Y vamos a promover también el lenguaje, porque son, por supuesto, palabras que no conocía. El veo, un objeto de color rojo con X textura, de X tamaño, ¿ya? También les va a ayudar mucho a, por ejemplo, promover el lenguaje, ¿ya? Y, por supuesto, podemos estar mucho rato jugando eso porque puede ser cualquier objeto el que vamos a estar describiendo y podemos describir el mismo objeto de distintas maneras, ¿ya? ¿Cómo hacer para mejorar la relación entre los niños y las niñas en la casa? A veces no se llevan muy bien y en el encierro esto empeora. Efectivamente, suele pasar mucho. Y esto muchas veces tiene que ver de repente porque están en etapas de desarrollo muy distintas. Tienen distintas edades, se puede dar que por eso no congenian. O porque, no sé cómo decirlo, pero de repente como que la relación que se da con el resto de los adultos en la casa es bien distinta con unos que con otros niños o niñas. Pasa mucho y yo lo veo en mi pega, que hay niños que son un poco más, ¿cómo decirlo? Como más desordenados, ya tienden a ser más disruptivos, entonces como que con ellos siempre todo el mundo se relaciona como de manera un poco más agresiva y violenta, puede pasar. Y generalmente con los niños o las niñas que no son tan disruptivos, que hacen más caso, como que también la relación es distinta. Entonces, en ese caso, como prestar atención también a cómo nos estamos relacionando con los niños. Además, cuando entre hermanos o entre niños se llevan mal en la casa y que obviamente va a empeorar en estos tiempos que se ven 24/7, identificar también cuáles son las situaciones en que se generan estos conflictos. No sé si me explico. Pasa mucho que pelean porque, no sé, no quieren compartir los juguetes, no quieren compartir un espacio, o sea, uno está sentado en el sillón, no quiere que el otro se siente, por ejemplo, o uno está al lado de la mamá o del papá y llegó el otro y no quiere y ahí se generan los conflictos, o sea, identificar en qué momento o en qué situaciones esto se está desarrollando. Y desde ahí también como anticiparse y anticiparlos a los niños, ¿ya? Generalmente los conflictos que se dan entre los niños o las desregulaciones emocionales tienen mucho que ver también con que no han sido como anticipados o no los han anticipado a las situaciones. Por ejemplo, vamos a ir al living a ver tele, va a estar tu hermana viendo tal cosa, tal monito, va a estar viendo YouTube. Anticipémoslo, para que cuando lleguemos al living y la hermana esté viendo tele, no se produzca el conflicto porque ya anticipamos a este hermano con que la hermana iba a estar ahí, ¿ya? Conversar con los niños también es súper importante. De repente nos pasa que creemos que los niños no entienden nada, que no saben nada y que son como una tabla rasa que en algún momento se van a convertir en adultos y que ahí recién como que van a adquirir como habilidades de comunicación, pero en realidad los niños desde siempre te van a saber explicar de una u otra manera cómo se están sintiendo, qué es lo que no les gusta del otro, qué es lo que les genera conflicto. Entonces conversar con ellos también es súper importante.
y realizar actividades, por ejemplo, en conjunto, ¿ya? Que signifiquen un trabajo en equipo, ¿ya? Porque así también vamos a ir desarrollando la tolerancia y que tolere al otro. O sea, los dos o los tres o los niños que se lleven mal, que trabajen algo en equipo, que hagan la cama, que ordenen tal cosa, que guarden ciertos juguetes, que preparen algo, no sé, si dentro de sus capacidades pueden, no sé, amasar pan, amasar galletas, que ahora a muchos nos ha dado por cocinar, que hagan ese trabajo en equipo también les va a ayudar a llevarse mucho mejor. Siempre con un adulto o con una adulta que esté ahí como mirando y anticipándose también como a qué situaciones pueden generar conflicto, dar soluciones antes de que el conflicto se produzca. O sea, si tenemos 4 niños que van a amasar y tenemos un uslero, busquemos otros objetos que puedan ser similares a un uslero para que todos puedan amasar. Porque si no, si los niños ya se llevaban mal antes, tenemos un uslero, va a generar conflicto y se van a poner a pelear y se van a poner a gritar y en realidad va a ser contraproducente, ¿ya? Dentro de los cambios que hemos notado en nuestro hijo de 2 años, que ahora no juega solo, siempre necesita uno de nosotros a su lado, de lo contrario llora. Sí, yo creo, y eso tiene que ver con que se ha roto su rutina. Yo no sé si él antes iba a la sala cuna, bueno, al jardín, jugaba con otros niños, siempre estuvo solo en la casa, pero también tiene mucho que ver con que los ve 24/7, entonces quiere estar con ustedes. O sea, también dejemos como de pensar que cuando un niño quiere estar con uno, como que no sé cómo explicarlo, pero eso de que que no dejemos que los niños se acostumbren a los brazos ni no sé qué. Pucha, los niños si te piden amor es porque necesitan amor. Si deben atender siempre esa necesidad, sí, pero no. Me explico. Pasa de repente que los niños se dan cuenta como que tú eres capaz de dejar todo por estar con ellos, ¿ya? Y de repente a ellos también no les permite cultivar, por ejemplo, la paciencia, ¿ya? Aquí hablamos de un niño de 2 años, pero a los 2 años ellos, o sea, igual podemos ayudarlos en ese sentido, como a cultivar paciencia y a entender qué es lo que está pasando y que los otros también estamos haciendo otras cosas. Yo sé que puede ser demandante, entonces lo ideal sería como tener alguna actividad, por ejemplo, o algún juego que sabemos que puede llamar su atención, como un SOS, por así decirlo, no sé. Si hay tarjetitas, si hay un libro para pintar que sabemos que le gusta, como tenerlo para esas situaciones donde de verdad nosotros como adultos no podemos estar 100% jugando o 100% pendientes de lo que está haciendo este niño o esta niña, ¿ya? Estamos cocinando, estamos ordenando, estamos trabajando, o sea, ahora estamos haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, tener como esta actividad SOS y explicarles también siempre, como en estos momentos no puedo estar contigo, revisa el libro, juega con el libro, dibuja y cuando yo termine voy a ir contigo. Y también como darle la seguridad de que tú no te vas a olvidar de él ni lo vas a dejar de lado por no jugar una vez. Los niños en ese sentido son como súper extremos, o sea, si tú les dices que ahora no puedo, es que van a sentir que no vas a poder nunca y que casi que se van a morir jugando solos. O sea, ellos son así muy, muy, muy concretos en ese sentido. Entonces, como demostrarle que en estos momentos no puedes jugar con él, pero sí en
en un rato más, cuando termines, por ejemplo, de lavar los platos o cuando termines de ver cierto programa en la tele o lo que sea, sí vas a jugar con él. Y tenerle actividades que le puedan interesar para hacer solos. Por ejemplo, dibujar o pintar. Se da mucho que los niños al principio como que se tupen un poco de repente como con el tema artístico manual, pero una vez que le agarran el ritmo, como que se abstraen del mundo. O sea, podrían estar mucho rato pintando o dibujando. Entonces, ese es como que de eso se trata, como de tenerle alguna actividad que se pueda como interesar y que no siempre signifique que tengamos que estar ahí todo el rato. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta. ¿Cómo se debe tratar el concepto de la muerte en los niños pequeños? Sí. Sí, igual es un tema más profundo. El duelo en los niños es bien, no sé si es bien distinto a cómo lo viven los adultos, pero sí es necesario tratarlo como de una manera diferente a como la tratan los adultos. Es muy probable que haya niños que en estos momentos están sufriendo la pérdida de algún familiar o de alguien significativo producto de este mismo virus, ¿ya? Y que más encima, por el tema del confinamiento de la cuarentena, como que ni siquiera tengan el espacio ni la posibilidad de ir a despedirse de esta persona. Aquí hay varias cosas que van como a definir de qué manera vamos a tratar el duelo con los niños. Uno es la cultura, o sea, igual la cultura occidental como que tiene este tema de la muerte como bien triste, como harta resignación, pero también como el miedo a la muerte. Entonces depende mucho de eso y también como el tema religioso. O sea, va a depender también como del contexto y la realidad de cada familia. Generalmente cuando a mí me ha tocado trabajar el duelo con niños pequeños, siempre explicamos qué es lo que sucedió, o sea, y se los explicamos como en el momento, ¿no? Así como que estén, no, es que tu abuelito, tu abuelita se fue a trabajar lejos, o no, está en la casa de tu tía y va pasando el tiempo y no le queremos decir porque nos da miedo cómo pueda reaccionar. No, lo primordial es como hablarles del tema inmediatamente. Por eso les digo, dependiendo como el tema religioso, si les decimos, no sé, hay muchas familias que ven la muerte como que esta persona, no sé, se fue al paraíso, se fue al cielo, y los niños lo entienden así. Generalmente para los niños es menos traumático de lo que nosotros pudiésemos como esperar. O sea, porque cuando son bien pequeños, como que en realidad tampoco entienden mucho lo que significa la muerte, lo que significa un duelo. Entonces, de repente somos nosotros los adultos los que nos complicamos más en explicarles la situación. Pero explicarles lo que pasó y estar súper atento también como a sus propias como a los efectos que podemos ver en los niños. Yo creo que es más importante lo que ocurre posterior a hablar de la muerte que lo que ocurre en el mismo momento en que lo estamos hablando. Puede que muchos niños al principio como que digan, ya, sí, no, sí, mi abuelita, mi tío, quien sea, se fue al cielo, no, sí, se murió, no lo voy a ver más. Pero al pasar del tiempo va a empezar a sentir la ausencia, va a empezar a darse cuenta que efectivamente no lo va a ver más o no la va a ver más. Entonces ahí también tenemos que ir trabajando esa emoción, y que es la emoción de la pena y de la angustia de no ver más a esta persona.
Entonces, de repente hay muchos niños que no pueden explicar cómo se sienten, que les genera mucha pena, mucha tristeza, sobre todo porque ven que sus papás o sus mamás están muy tristes con el tema. Entonces de repente que dibujen cómo se sienten les ayuda como a botar esa sensación como amarga, por así decirlo. Si son niños más grandes pueden escribir una carta de despedida, que también sirve harto. Si la persona está enterrada en un cementerio, por ejemplo, que claro, en estos momentos no se puede, pero llegado el momento pueden ir y como ver así concretamente y físicamente el lugar donde está la persona, y eso también es como parte también de la despedida y de soltar. Y los niños también lo entienden así, los más grandes, o sea, un niño de 2 años es muy, muy difícil que lo capte. Pero eso, o sea, siempre atenta y atentos a los efectos que pudiese tener la noticia para ellos. Si se deprimen mucho, si se decaen mucho o si se van muy para adentro, darles también el espacio de que ellos puedan como contar en las palabras o de las maneras que a ellos les salga lo que están pasando, y demostrar también que hay interés en cómo ellos se sienten. Ya, pero claro, el tema de cultura y de religión también ahí va como a dirigir de qué manera lo vamos a ir tratando con los niños. Si quieres como algo más profundo, me puedes escribir por DM y ahí lo podemos hablar, porque es un tema que da para mucho, ¿ya? Y llevamos harto rato, así que vamos a ir cerrando. Espero haber como respondido a las preguntas, y si hay algo que necesiten como profundizar, me escriben por interno nomás. Yo no tengo ningún problema en que los podamos como seguir profundizando. O sea, yo igual tengo harto material de duelo, harto material de manejo de pataletas, harto material de todo. Así que eso, para cerrar, o sea, importante no olvidar que esta es una situación excepcional, que lo más importante, como les dije, es mantenerse sanos, mantenerse unidos, y no solo físicamente, sino que emocionalmente, ¿ya? No sobreexijamos a los niños, no nos sobreexijamos nosotros como adultos, y no nos estresemos ni los estresemos a ellos, intentando ser casi que planificadores de eventos ni nada de eso, para mantenerlos entretenidos y para armarles miles de actividades y que cumplan con este checklist. El bienestar de los niños siempre se va a relacionar con nuestro propio bienestar emocional, ya nosotros como adultos o de quienes estemos rodeando a los niños y a las niñas. Por ende, siempre es súper importante autocuidarnos, mantener la calma, conversar con ellos, darnos nuestro tiempo de relajarnos y también como de liberar nuestras propias tensiones y nuestras propias angustias, ¿ya? En algún momento este confinamiento y esta cuarentena va a terminar. Esperemos que termine en un momento donde no nos expongamos. Vaya a saber uno en qué momento van a decretar el término de la cuarentena, pero ojalá que sea en un momento donde no nos expongamos tanto. Y yo les aseguro que los niños no van a recordar tanto como lo aprendido en las guías ni nada de eso del colegio, sino de lo que se van a acordar, y lo que les va a quedar va a ser la calidad del tiempo y de las experiencias que han vivido con sus familias, con sus cuidadores, en sus hogares o donde sea que estén, ¿ya? Así que, ¿cómo me pueden encontrar en redes sociales? En mi Instagram, Efi B. Baeza, Efi con doble F con Y. Me pueden hablar ahí si tienen alguna duda o necesitan algún material.
Y yo feliz de responderles y feliz de poder aportar con un granito de arena, basado también como en mi experiencia y en lo que yo estoy haciendo cotidianamente. Así que eso, camaradas, espero que les haya servido. Con mucha humildad les traigo estos datos y como les digo, si quieren profundizar en algo más, me escriben, ¿ya? Así que eso. Buenas noches, camaradas. De nada, espero que les haya servido. Nos vemos.